Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre te digo, si te interesan estos temas te invito a suscribirte a mi canal. Bien, hoy día tenemos una masterclass, así que como siempre te digo, prepara tu café, tu té o lo que más te guste, porque estas masterclass, por supuesto, son bastante extensas, pero la comunidad ha demandado este tipo de videos. Así que hoy día te traigo cómo hacer este sistema de etiquetas que mostré en este video. Bueno, en resumen, este sistema nos permitía, por supuesto, tener todo ordenado respecto a nuestras entradas de distintas formas, ya sea de investigación, tus tareas, tus cursos, etc. Y teníamos un sistema de etiquetas para poder, ¿cierto?, encontrar la información y gestionarla de mejor forma. Por supuesto que en ese video, que era un resumen de lo que tú podías conseguir con esa plantilla, además, en esta masterclass vas a entender cómo construir eso desde cero, paso a paso. Así que vamos a ver el siguiente video. Bueno, espero que tengas tu café listo porque esto empieza ahora. Vamos a partir como siempre con una muy breve presentación para explicar un poco el contexto de lo que vamos a hacer y por qué vamos a hacer esas cosas. Entonces, primero tenemos que decir que hay una pregunta de contestar, ¿cierto? ¿Por qué usar un sistema de etiquetas? Esta respuesta es muy sencilla si tú ya viste el video inicial, ¿cierto?, original de esta plantilla, pero básicamente yo te contaba que si bien Notion tiene una propiedad para, ¿cierto?, asignar etiquetas, a mi parecer este sistema es mucho más sencillo para después localizar la información, ¿ok? Si nosotros nos basamos en esa propiedad, tendríamos que hacer algunos ajustes quizás en los filtros, en las vistas y decorar un poco las covers de cada una de las entradas de nuestra base de datos de etiquetas para lograr un resultado similar. Pero bueno, te propongo yo este sistema. Básicamente esto nos va a permitir localizar la información de una forma mucho más sencilla, sobre todo cuando tengo distintas bases de datos que están trabajando en conjunto. Por ejemplo, para obtener información desde una página web, por ejemplo, artículos que estoy redactando, lo que tú quieras. La idea es combinar distintas bases de datos, pero luego localizarlas de forma sencilla. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para poder lograr este sistema? Aquí tengo una captura muy sencilla de lo que nosotros vamos a lograr finalmente. Lo primero es obviamente este menú que tenemos acá. Este es una barra de menú de navegación que nos va a permitir, ¿cierto?, encontrar el contenido de forma muy rápida y sencilla. Y lo que vamos a necesitar es conectar todas nuestras bases de datos con la menú de navegación, ¿cierto? Nuestra base de datos que tenga esta información. De hecho, tengo un video específico donde explico cómo hacer este menú, pero obviamente hoy día lo vamos a ver de forma más extensa y con mucho mayor detalle. Luego tenemos las bases de datos, que son las que van a contener, ¿cierto?, esta información, y pueden ser tantas como sea necesario. Es decir, en este ejemplo yo puse solamente 3, ¿cierto? Mis libros para leer, mis capturas web y mis evaluaciones, pero tú puedes crear 1, 2 o lo que tú necesites. Y este sistema siempre te va a funcionar para localizar, ¿cierto?, nuestra información. Ahora, es importante lo que dice en el punto 3. Cada nueva entrada que nosotros agreguemos a una de estas bases de datos tiene que tener al menos una etiqueta, ¿ok? Si nuestras entradas no tienen una etiqueta, obviamente no vamos a poder encontrar esa información a través del menú de navegación. Y al menos una, porque por supuesto una entrada puede tener más de una etiqueta, puede pertenecer a más de una categoría, ¿ok? Así finalmente podemos decir que la forma de que esto funcione y que también, ¿cierto?, se entienda es que la base de datos de etiquetas va a ser nuestra base de datos maestra, ¿ok? Va a ser la gran base de datos que va a contener todas las etiquetas que vienen a través de estas relaciones, ¿cierto?, bidireccionales con las distintas bases de datos. Así que vamos ahora a Notion a construir este sistema de etiquetas.
Bien, ya estoy aquí en Notion, he creado una página en blanco y como siempre empezamos con la incorporación de un icono y una cover, que es a mí generalmente lo que me gusta hacer al comienzo, ¿ok? Entonces vamos a agregar un icono haciendo clic sobre este cierto agregar icono y buscamos nuestro icono personalizado. Bien, ahí está cargando el icono que teníamos originalmente en esta base de datos, ya es una etiqueta de color verde simplemente, y esto se llamaba, por supuesto, vamos a dejar aquí, sistema de etiquetas en Notion. Luego vamos a configurar esta página como siempre, al menos a mí me gusta, para que sea a pantalla completa. Vamos a los 3 puntos, ¿cierto? Esquina superior derecha siempre, propiedades de nuestra página, y vamos a poner que queremos que sea de ancho completo. Perfecto. Ahí ya tenemos entonces la parte inicial y finalmente la portada o la cover. Vamos a cambiar esta portada. Yo en general suelo utilizar imágenes de Unsplash, ¿ok? Como siempre tú sabes, busco alguna temática de café. Bueno, creo que la que teníamos acá no aparece. Vamos a dejar cualquiera simplemente para que se mantenga en la temática de café. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que crear? Son nuestras bases de datos. Podemos empezar por la base de datos de etiquetas, que creo que es la más importante. O si tienes ya definidas tus bases de datos de captura de información y quieres aplicar este sistema, tendrías que trasladar esas bases de datos originales a esta página para luego, ¿cierto?, hacer las conexiones correspondientes. Vamos a crear primero entonces la base de datos de etiquetas, ¿ok? Entonces simplemente hacemos clic aquí donde dice página vacía para que no nos cree nada extra. Utilizamos el shortcut y vamos a poner entonces una base de datos, en este caso integrada, ¿ok? No puedes colocar base de datos completa porque vamos a entrar en full page y no vamos a poder agregar más bloques. Hacemos clic ahí. Entonces, esta base de datos se va a llamar, por lo tanto, etiquetas. Voy a ocupar, ¿cierto?, el nombre de etiquetas 2.0 para no confundirme con el resto de base de datos, ¿ok? Perfecto. Y tenemos que agregarle un icono. En ese caso habíamos puesto un icono en color gris, muy similar al que tenemos arriba. Recuerda que para poder agregarle un icono a tu base de datos que está, ¿cierto?, en línea, es decir, que puedo seguir agregando bloques, porque no aparece aquí la opción directamente, ni siquiera aquí los 3 puntos aparece. Tienes que ir a ampliar esto en pantalla completa. Se va a abrir tu base de datos en pantalla completa y aquí ahora sí aparece agregar icono. Hacemos clic ahí y yo ya tengo copiado un enlace ya que va a Nauticons, que ya lo habíamos hablado en un video. Perfecto, vamos a volver atrás. Entonces ahí ya tengo creada mi base de datos muy sencilla de etiquetas. Entonces, lo primero era definir el nombre de la propiedad, ¿cierto?, que es la que manda aquí, que no puede ser editada. En este caso hacemos clic y esto se llamaba, por supuesto, etiqueta. Perfecto. Luego teníamos una propiedad de tipo select donde nosotros podíamos agregar la categoría. La categoría es muy importante porque la categoría es la que nos va a permitir, como estás viendo aquí, poder, ¿cierto?, diferenciar o subagrupar ya las distintas etiquetas. Entonces, vamos a hacer clic en esta propiedad, la vamos a editar. ¿Por qué? Porque necesito que esto sea no de multiselect, sino que tipo select. Y le vamos a poner entonces categoría. Perfecto, ahí ya lo tenemos creado. Vamos a ajustar esto. Las categorías, bueno, las podemos ir creando una vez que hagamos, cierto, las distintas entradas. O tú puedes ya predefinir esto. Simplemente al hacer clic acá, tú puedes ir agregando distintas categorías. Por ejemplo, ciencias, vamos a poner números, etcétera. Entonces, si te das cuenta, ellas se van creando, ¿ok? No tiene ninguna dificultad. Y eso es básicamente la base de datos de etiquetas. No tenía nada más antes de poder crear las relaciones. Lo último que vamos a hacer es, como siempre, definir una plantilla para que cada vez que yo cree una etiqueta le agregue un icono ya para que se vea un poquito más entretenido. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, elimino estas entradas que siempre vienen por defecto al crear una base de datos, siempre Notion te entrega 3 entradas como inicio, pero si yo las elimino y yo creo una nueva entrada y por ejemplo esta etiqueta, no sé, puede ser universidad, si te das cuenta me aparece un texto, no hay un icono, no se ve tan atractivo. Entonces lo que vamos a hacer es colocar este mismo icono de acá arriba en una plantilla. Vamos a eliminar esto. Para hacer la plantilla es muy sencillo, vamos al lado de nuevo en esta flecha, hacemos clic y ponemos nueva plantilla. Ok, en esta nueva plantilla tenemos la opción de agregar un icono. Voy a agregar el icono que ya había subido, perfecto, y tenemos la posibilidad de ponerle aquí nueva etiqueta. Esto tiene una parte buena o positiva y una parte negativa quizás. Si yo defino en mi plantilla un nombre de esta plantilla,
me va a servir más bien para yo saber qué plantilla estoy aplicando. Es decir, si tengo más de una plantilla definida en las etiquetas, podría saber cuál es de matemática, cuál es de ciencia, etcétera. Eso en realidad lo podemos ir viendo más adelante. Pero el inconveniente es que cada vez que yo cree una nueva entrada, va a poner automáticamente este nombre que yo he definido. Entonces, cuando yo quiera agregar el nombre real de esa etiqueta, voy a tener que borrar esto y escribir el nombre de la etiqueta. Entonces, creo que en este ejemplo y en este caso en que yo solamente voy a definir una sola plantilla predeterminada para las etiquetas, conviene dejarlo así, sin título. Hacemos clic afuera para salir. Y finalmente volvemos a hacer clic en la flecha. Y fíjate que no dice predeterminada, vamos a hacer clic en los 3 puntos y sí, ahora ponemos fijar como predeterminada. Ahora, me pregunta, ¿quiero usar esto para qué vistas? ¿Todas las vistas de esta base de datos o solo para la vista tabla? En este caso y en este ejemplo nos conviene para dejarlo para todas las vistas, porque vamos a luego mover esta base de datos, vamos a crear nuevas vistas y necesito que siempre respete esa plantilla. Finalmente, hablando de las vistas, aquí cuando uno crea una base de datos, si yo hago clic en la vista y pongo editar vista, te das cuenta que nunca asigna un nombre al inicio, porque obviamente esto viene por defecto. Vamos a agregarle un nombre que se va a llamar a esta vista etiquetas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo creo una nueva entrada aquí, hago clic, le puedo poner una etiqueta que por ejemplo va a ser química. Y si yo aprieto afuera, te das cuenta automáticamente ya le puso el icono. Y como te dije anteriormente, si yo hago clic, no aparece un nombre, ¿ok? Así que no tengo que estar borrando, simplemente escribo lo que yo necesitaba para el nombre de esa etiqueta. Ok, ahí tengo 2 etiquetas de ejemplo. Perfecto. Eso solamente con la base de datos de etiqueta antes de hacer las relaciones. Luego teníamos una base de datos que se preocupaba de ir recopilando distintos libros que me interesaban para leer, ¿ok? Y que estaban relacionados o que yo iba a poder, por ejemplo, decirle a mis estudiantes que tenía que ser un material que ellos tenían que revisar. Vamos a hacer clic entonces acá abajo, nuevamente usamos el shortcut, escribimos base de datos, ponemos una base de datos integrada y en este caso esta base de datos que se va a llamar libros 2.0, libros para leer, perdón, 2.0 para el ejemplo. Le vamos a colocar un icono también, era un libro de color verde de los que trae Notion por defecto, así que hacemos clic como siempre en ampliar nuestra página, agregamos un icono, clic aquí y en iconos podemos buscar esto, ¿ok? Esto era un libro, este que está acá, de color verde, perfecto. No le agregamos cover ni nada de momento. Bien, esta es la base de datos entonces de los libros. Por supuesto que acá el nombre era el nombre del libro, perfecto. Y esta base de datos tenía una propiedad nuevamente de tipo select. Vamos a agregar aquí que no sea de selección múltiple, sino de selección simplemente, que se va a llamar cierto año, porque aquí es donde nosotros incorporamos los años de nuestros libros. No tiene sentido ir agregando todas las opciones de los años, ok. Yo creo que eso va a depender de qué libro vayas incorporando en este caso. Luego teníamos una propiedad de texto para agregar el autor de este libro, así que simplemente al hacer clic ahí en el más buscamos la propiedad de texto, hacemos clic en texto y lo vamos a cambiar como el nombre que corresponde, que era el autor. Perfecto. Y luego nos quedaría simplemente definir nuevamente una plantilla por defecto. Voy a hacer aquí una modificación en la forma de hacerlo, es decir, primero voy a cambiar el nombre a esta vista, ya, que se va a llamar entonces libros. Perfecto, para que tú veas después que me pregunte la plantilla en que la quiero aplicar. Vamos a eliminar estas entradas que vienen por defecto. Vamos ahora a la flechita al lado del botón azul, nueva plantilla, agregamos un icono, por supuesto que va a ser el icono del libro de color verde y nada más. Cerramos nuestra plantilla, la definimos como predeterminada y fíjate ahora lo que ocurre cuando yo le pongo fijar como predeterminada y ya le tengo puesto un nombre a esta vista. Me va a preguntar, ¿solo para la vista libros o para todas las vistas en la base de datos libros? También nuevamente para todas, ¿ok? Ahí tú tienes que definir qué es lo que más te interesa. Voy a agregar algunos libros de ejemplo rápidamente para que esto comience a funcionar. Bien, ahí tengo entonces agregadas algunas entradas de ejemplo. Vamos a ajustar esto para que se lea ahí el excelente como son los nombres. Bien, simplemente entonces para que se entienda este ejemplo. Vamos ahora con la siguiente base de datos, que era las capturas web. Vamos a crear nuestra base de datos nuevamente de tipo integrada. A esta altura ya deberías estar experta o experto en crear esto. Capturas web, le agregamos un icono,
El icono que yo había puesto aquí también venía de Noticons, así que tengo el enlace listo ahí. Perfecto. Y vamos a ponerle un nombre a esta vista, es capturas. Y ya tú sabes la historia, vamos a crear ahora el template básicamente de las capturas web, que en el fondo era este icono del link. Ok, creo que acá tenemos uno, este que está acá, de color amarillo. Perfecto. Lo vamos a definir como predeterminado para todas las entradas y vistas. Bien, entonces, ¿qué teníamos acá? Teníamos la página web, que está aquí el nombre en realidad de la página web, así que perfecto, aquí va el nombre de nuestra página. Y luego teníamos una propiedad de URL, por supuesto, para poder agregar, ¿cierto? La dirección web de donde estaba esta captura. Así que vamos a editar esta propiedad que sea de tipo URL. De hecho, tenemos una por defecto aquí muy interesante, URL. Bien, y ahí cerramos. Entonces, con esto ya tenemos la segunda base de datos lista. Voy a agregar rápidamente algunos ejemplos también para rellenar esto. Bien, ahí se ve mucho mejor, ¿cierto? Con sus ejemplos. Y finalmente teníamos una base de datos que eran las evaluaciones ya de la universidad. Puede ser cualquier base de datos, como te dije en la presentación, pero vamos con eso. Base de datos integrada, se llamaba entonces evaluaciones universidad. Agregamos un icono rápidamente, que este era de los que trae Notion por defecto, okay, que está aquí en universidad de color azul. Perfecto. Y nuevamente cambiamos este nombre de nuestra vista. Esta se llamaba evaluaciones. Perfecto. Y definimos nuestro template por defecto. Obviamente va a ser el mismo icono, ¿ya? Para tratar de mantener una uniformidad, ¿cierto? En las entradas. La definimos como predeterminada para todas las vistas. Bien, ¿qué teníamos acá? Teníamos el nombre de la evaluación, teníamos una propiedad de selección que era la de el semestre que estaba cursando, ¿cierto? La persona o el estudiante, para que supiéramos más o menos de qué estábamos hablando. Así que esto se va a llamar semestre. Lo vamos a dejar de tipo entonces selección. Y teníamos también otro tipo de selección que era el tipo de evaluación. Vamos a hacer clic aquí en el más, nuevamente selección, y esto era el tipo de evaluación. ¿Por qué el tipo? Bueno, porque ahí podíamos tener, ¿cierto? Si era semestral, si era anual, así que vamos a dejar esas opciones inmediatamente. Bien, ya teníamos entonces esas opciones. Vamos a eliminar acá y rápidamente, como ya es la tónica de esto, voy a agregar algunos ejemplos para que se vean mucho mejor. Bien, ahí ya tengo entonces listo este rellenado con ejemplos, se ve mucho más bonito. Entonces, tenemos en resumen 3 bases de datos muy sencillas en sus propiedades y en su construcción, y la más importante, que es la de sistemas de etiquetas. Vamos ahora entonces con la creación de las relaciones. Como dijimos entonces en la presentación, la base de datos de etiquetas es la base de datos maestra y por lo tanto es la que tiene que tener una relación con todo el resto de base de datos. Por lo tanto, para crear una relación simplemente vamos a el signo más para crear una nueva propiedad. En este caso la propiedad que vamos a usar, como te digo, es de relación, que está acá. Bien, relación, y nos pregunta hacia dónde quiere crear esta relación. La vamos a crear por orden, ¿cierto?, de las bases de datos que tenemos hacia abajo. Primero, libros para leer 2.0. Hacemos clic ahí, perfecto. No tiene ningún límite, por supuesto, porque puede tener más de una etiqueta, dijimos, o una etiqueta puede tener más de una entrada relacionada, por lo tanto, sin límites. Y también es importante esto de acá, quiero que también se muestre ya en libros 2.0 para mantener, ¿cierto?, un total control de lo que está pasando en ambas bases de datos. Así que así habilitamos eso y agregamos la relación, ¿ok? Si te das cuenta, ya apareció aquí arriba libros para leer 2.0, y si yo voy a libros ya está etiquetas 2.0. Siguiente relación, vamos a hacer clic en más, vamos a relación, y ahora sí que vamos a las capturas web 2.0. Hacemos clic nuevamente en que se muestre en ambos lados, agregamos esto, cerramos, ya tenemos 2 relaciones en mis etiquetas. Si vamos a las capturas, aquí está. Finalmente teníamos entonces las evaluaciones. Vamos a nuevamente hacer clic en más, nueva relación con las evaluaciones de la universidad 2.0. Hacemos clic ahí, agregamos relación. Perfecto, ahí ya tenemos entonces listas las relaciones. ¿Cómo funciona esto?
Cuando yo creo una entrada, ¿ok? Vamos a ir viendo una a una para entender. La física cuántica para principiantes, por ejemplo, no tiene ninguna relación, o en realidad no tiene ninguna etiqueta, más bien dicho. Entonces, cuando yo estoy aquí, ¿cierto?, creando una nueva entrada, yo puedo definir una etiqueta y me va a mostrar todas las etiquetas disponibles en la base de datos de etiquetas. Si es que no hay una entrada que corresponda, por ejemplo, aquí deberíamos tener, ¿cierto?, claramente una etiqueta de física, vamos a poder crearla. ¿Por qué? Porque si yo escribo aquí física, dice aquí crear una nueva página que se va a llamar física en etiqueta 2.0. Cuando yo le hago clic ahí, te das cuenta, aparece aquí y aparece arriba también porque la ha creado. Interesante es que aparece, ¿cierto?, el libro que está relacionado aquí con la etiqueta, ¿ok? Por ejemplo, si yo tuviese otro libro aquí que podría ser el de acá y le digo que también está relacionado o tiene su etiqueta física, obviamente van a aparecer ahí ambos libros, ¿ok? Esto yo lo puedo ampliar y se va a ver de esa forma. Entonces eso es lo que va a ocurrir con el resto de base de datos. Si yo, por ejemplo, en capturas web a esta le vamos a colocar, por ejemplo, la etiqueta de química, va a aparecer arriba obviamente con química, y finalmente en evaluaciones, si esta le vamos a colocar geometría, va a aparecer entonces en la base de datos maestra, ¿cierto?, las relaciones que tenemos con cada una de ellas. Vamos ahora entonces a armar un poco cómo era, ¿cierto?, esta página ahora para que se vea mucho más atractiva visualmente. Bueno, lo primero que yo recomiendo, como siempre, es migrar todas estas bases de datos a una página donde estén las bases de datos originales para no eliminarlas, ¿cierto?, y poder trabajar de forma cómoda. Vamos a ordenar esto. Si yo hago clic aquí en el más manteniendo la tecla Option en Mac, se va a crear un bloque por encima de la base de datos y no por debajo. Ya es solamente un poquito más cómodo. Vamos a crear una nueva página que se va a llamar entonces base de datos originales y le vamos a colocar un icono, una base de datos o database. Perfecto. Ya volvemos atrás. ¿Qué ocurre? Que aquí tengo esta página, entonces simplemente yo puedo arrastrar estas bases de datos dentro de esa página y así no corro el riesgo de eliminarlas cuando esté haciendo esta construcción, ¿cierto?, o cuando esté trabajando con ellas. Entonces ahí ya tengo todas mis bases de datos escondidas, entre comillas, dentro de esa página. Si yo entro a esa página, tengo las bases de datos aquí, ¿ok? Se ve un poco desordenada porque me faltó dejarlo en ancho completo. Bien, vamos a volver atrás. Entonces, lo que teníamos era ordenado esto por un callout, ¿cierto?, un destacado que contenía dentro esta base de datos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo primero vamos a crear un callout o destacado, ya que está acá, y lo vamos a dejar de color gris. Vamos a hacer clic ahí en los tres puntos de color, entonces fondo gris, y le vamos a colocar un icono de la etiqueta. Creo que aquí tenemos alguna de etiqueta. Sí, perfecto. Vamos a dejarlo de color blanco para que se vea bonito y le vamos a poner como título mis etiquetas. Perfecto. Y lo podemos seleccionar y dejar en negrita para que se destaque un poco más. Ok, bien. Si yo hago clic en enter, se va hacia abajo ya a otro bloque, y eso es lo que realmente quiero hacer al principio. Vamos a incorporar ahora un enlace, ¿cierto?, un link hacia una de las vistas de las bases de datos originales, y eso previene, por supuesto, que si yo elimino esta vista o este enlace, no elimine la base de datos original. ¿Cómo se hace eso? Bien, hacemos el shortcut, ¿cierto?, con la letra CR, y con eso llegamos a vista vinculada de base de datos. Como dice ahí, muy textual, agrega una base de datos existente a esta página, es decir, la trae como un enlace. Entonces hacemos clic ahí y nos pregunta ¿qué base de datos quiere usted traer o mostrar? Vamos a decirle que quiero que muestre etiquetas 2.0. Al hacer clic ahí nos pregunta también qué vista quiere ocupar. Vamos a agregar una nueva vista. Ya esto en realidad en este ejemplo no tiene mucha importancia, pero le vamos a poner etiquetas. Perfecto. Y esta era una vista de tipo galería, ¿ok? ¿Por qué? Porque la vamos a mostrar como tarjetas. Vamos a mostrar ahí eso haciendo clic y la vamos a dejar de tamaño pequeño y que la vista previa, es decir, que lo que muestra no sea el contenido sino en blanco. Van a quedar de esa forma. Perfecto. Le ponemos listo para que esto se guarde y cerramos. Así está más o menos esto. Luego lo que tenemos que hacer es arrastrar esta base de datos abajo de este título y ya está contenida, si te das cuenta, en este callout o destacado. ¿Okay? De esta forma ya tenemos más o menos atractivo, ¿cierto?, visualmente esto.
Y la última recomendación es ocultar este nombre. Hacemos clic aquí, ocultamos el nombre de la base de datos porque no tiene sentido tener repetido, ¿cierto?, el título con esta base de datos. Ocultamos. Y ahí se ve bastante interesante. Lo mismo voy a hacer ahora con el resto de base de datos. Si hago clic debajo para agregar un bloque, probablemente te va a aparecer así dentro del destacado, porque piensa que vamos a seguir agregando bloques dentro del destacado, pero simplemente si tú eliminas ahí, vuelves a tu línea para poder crear un nuevo bloque, ¿ok? Entonces vamos a crear uno para mis libros. Simplemente hacemos el shortcut, ¿cierto?, para destacado. Vamos a cambiarle el icono por uno de libros. Creo que había uno aquí, sí, este mismo, de color blanco, y se va a llamar, lo vamos a poner de inmediato en negrita, mis libros para leer. Bien, hacemos clic en Enter, usamos el shortcut CR, hacemos una vinculación a la base de datos ahora de libros para leer. Vamos a crear una nueva vista que se va a llamar los libros, ¿ok? Y esta era una vista de lista, ¿ok? ¿Por qué una vista de lista? Porque solamente quería ver, en este caso vamos a dejar aquí listo, queríamos ver el nombre del libro, el año y el autor. Para eso vamos a ir a las propiedades, porque si te fijas dice que solamente hay una visible, que es el año. Yo también voy a querer ver los autores. Aquí yo puedo elegir el orden en que se muestre. ¿Dónde se muestra? Bueno, como tengo abiertas las propiedades, no se está viendo en tiempo real lo que ocurre. Si yo cierro aquí, te vas a dar cuenta que aquí es lo que hablo, ¿ok? El nombre y el autor. Ocultamos nuevamente el nombre de nuestra base de datos y finalmente arrastramos dentro del destacado. Vamos a cambiarle el color. Creo que esto estaba de un color más bien morado. Perfecto. Vamos ahora con mis evaluaciones. Hacemos clic, como ya te dije, si te aparece eso, eliminas, tenemos nuestro bloque destacado. En este caso se llama mis capturas web. Le vamos a colocar nuevamente su icono correspondiente, ¿cierto?, de enlace, el link en blanco. Perfecto. Y vamos a usar entonces la vinculación con capturas web 2.0. Podemos hacer indistintamente los pasos como queramos, ¿cierto? Eliminar el nombre como tú quieras. Vamos a ocupar esta misma vista, no tiene ninguna diferencia. Lo que sí, esto de diseño lista, no vamos a mostrar el nombre. Esa es otra forma de mostrar u ocultar el nombre de tu base de datos, y en este caso no queríamos ver nada más que, ¿cierto?, el nombre. Luego cerramos acá, como ya te he dicho, arrastramos dentro del callout. Esto lo habíamos dejado de un color más bien amarillo para respetar, ¿cierto?, la uniformidad del icono. Ya podríamos haber dejado esto en verde. De hecho lo vamos a cambiar, ¿ok? Vamos a hacer una actualización aquí porque si queremos mantener el orden, esto debería ser más bien de un fondo verde. Y mis evaluaciones debería ser de color azul. Vamos como siempre entonces destacado, perfecto. Vamos a cambiarle aquí ahora a mis evaluaciones, que era, creo que era uno del lápiz este que está acá, perfecto. Mis evaluaciones, bien, y vamos a traer entonces una vinculación hacia la base de datos de mis evaluaciones. Esta también sigue siendo una de vista lista, ok. Vamos a ocultar el nombre. Y las propiedades que también vamos a mostrar aquí era no solo el semestre, sino también el tipo de evaluación, ¿ok? Bien, ahí estamos, arrastramos y como te dije, vamos a hacer una pequeña actualización aquí para mantener una uniformidad en los colores, una coherencia, y ahí yo creo que se ve un poquito mejor. Bien, ya tenemos esto más o menos listo. Ahora simplemente nos falta encerrarlo, ¿cierto?, en distintas columnas. Eran básicamente 3 columnas, ¿ya? Para eso vamos a irnos nuevamente acá arriba. Hacemos clic en el más con la tecla Option apretado para que se cree un bloque encima. Buscamos la opción de columnas, en este caso 3 columnas. Una vez que están las 3, si tú te fijas, acá hay una y aquí está la otra. La de etiquetas pertenecía a la primera columna, la de mis libros estaba en la segunda columna y la de capturas web también estaba debajo de esta base de datos, y mis evaluaciones las arrastramos simplemente acá arriba. Perfecto. Ahí ya teníamos más o menos armado esto, y finalmente lo que nos queda es incorporar, ¿cierto?, ese pequeño, era una imagen, ya era una foto. Lo que estás viendo acá lo vamos a descartar, que simplemente era para decorar un poco esto. Aquí hay una nueva opción que podemos alinear esto al centro, ya para que quede un poquito mejor. Bien, aquí ya tenemos entonces armado el esqueleto de cómo se vería nuestra página inicial, ¿cierto?, para trabajar con estas etiquetas. Pero ahora hay que hacer algunas pequeñas mejoras.
La primera mejora que tenemos que hacer es que la base de datos de etiquetas, bueno, se mostraba hacia abajo como una sola columna, así que eso simplemente se hace arrastrando ahí para que se colapse un poco esto. Vamos a ajustar esto también acá al lado para que se mantenga más o menos similar. Y acá se ven hacia abajo. Pero la primera cosa que tenemos que hacer es agrupar esta base de datos sobre las etiquetas para que se vean por subgrupos, y esa era la propiedad de etiquetas que teníamos propiamente tal que nos entrega Node. Vamos a ir primero allá para que se entienda. Vamos a las bases de datos originales. Si te das cuenta, aquí teníamos una categoría. Teníamos ciencia, números. Vamos a dejar aquí de inmediato, por ejemplo, química en ciencias, geometría en números, y física vamos a inventar una para este ejemplo. Vamos a ocupar otros, ¿ok? Ahí ya tenemos 3 categorías. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero que aquí me muestre separado por categorías las distintas etiquetas. Entonces, para hacer eso, simplemente vamos a los 3 puntos de esta base de datos de etiquetas y vamos a utilizar la opción de agrupar. Si haces clic en agrupar, te va a preguntar ¿por qué propiedad quiere usted agrupar? Bueno, por categoría, y ahí nos muestra esas opciones. Podemos ordenar estas categorías de forma manual, alfabético. Yo recomiendo que sea de tipo alfabético, y también recomiendo ocultar, ¿cierto?, los grupos que estén base. Perfecto. Ahí ya tenemos entonces, si te fijas, separado esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, necesidad de crear una nueva etiqueta, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ir aquí a patología oncológica. Le vamos a decir que esta etiqueta se va a llamar, por ejemplo, medicina. No está creada, así que podemos crearla automáticamente. Pero al crearla no le hemos puesto ninguna categoría, ¿te fijas? Porque no tiene una categoría fija. Para hacer eso vamos a entrar en esta etiqueta y le vamos a decir que la categoría, vamos a ponerle aquí medicina, simplemente para el ejemplo. ¿Ya? Es una categoría, perfecto. Cerramos aquí y aquí ya tenemos entonces una nueva subcategoría con su etiqueta. Finalmente, lo que nos queda, y yo creo que es una de las cosas más importantes, es que cada vez que yo haga clic en una de las etiquetas me muestre realmente el contenido que está relacionado con esa etiqueta, ¿ok? Y eso lo vamos a lograr editando la plantilla. ¿Cómo vamos a editar la plantilla? Si entramos a cualquiera de las etiquetas podemos editar justamente aquí, podemos entrar a los 3 puntos, editar esta plantilla. Aquí dice usted está editando esta plantilla. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Estas 3 relaciones no quiero que las muestre cuando yo haga clic, porque eso debería estar funcionando detrás, ¿cierto?, de forma automática. Así que al hacer clic en estos 3 puntos podemos ocultar la propiedad. Vamos a poner ocultar siempre en estas 3 opciones para minimizar un poco aquí la información, ¿cierto? Es un poco más minimalista. También vamos a ir a los 3 puntos, lo vamos a dejar como ancho completo, y además vamos a usar la opción de personalizar la página. ¿Para qué? Fíjate lo que tenemos acá. Podemos dejar los comentarios desactivados. Si te das cuenta se ve un poco más limpio. Los enlaces internos vamos a dejarlos desactivados y los comentarios los vamos a dejar como comprimido. De esa forma hemos limpiado un poco aquí esta página para simplemente enfocarnos en lo que nos interesa. Incluso podríamos ocultar la categoría, pero creo que te puede servir a veces a entender qué estás viendo. Vamos a crear nuevamente un destacado que tiene un icono, ya puede ser cualquier icono. Vamos a ocupar este, ¿cierto?, como de la red de network. Vamos a dejarlo como recursos relacionados. Perfecto. Y acá vamos a meter las 3 relaciones. Ok. Entonces vamos a poner CR. Lo primero que quiero que muestre es los libros para leer. En este caso vamos a crear una nueva vista que va a ser la de galería. Y lo vamos a dejar con un tamaño pequeño y que no muestre nada. Okay. Además vamos a dejar que, vamos a poner listo ahí, le vamos a decir que queremos que muestre en estas tarjetitas no solo el nombre del libro, sino que muestre, por ejemplo, el año, ¿ya?, y el autor. Perfecto. Ahora, si te das cuenta, me está mostrando todas las entradas y yo no quiero que me muestre todas las entradas porque solo quiero que me muestre las entradas relacionadas con esa etiqueta. Antes de eso, vamos a ocultar este nombre de la base de datos. Bien, vamos a aplicar un filtro que tiene que respetar el que la etiqueta siempre sea ya la que aparece que yo esté haciendo clic. Es decir, en este caso, como estoy editando una plantilla que se llama sin título, te vas a guiar siempre por eso, sin título. Ahí vas a ver cómo funciona. Guardamos para todo. Guardamos este filtro y lo arrastramos entonces arriba. Vamos a hacer lo mismo con las otras 2 bases de datos que hemos creado.
Bien, ahí ya he dejado entonces listo esto de captura, lo arrastramos también acá abajo. Bien, finalmente entonces mis evaluaciones y ahí queda. Tú puedes decorar, obviamente le podrías quizás dejar un divider o lo que tú quieras, pero de esa forma es como va a funcionar esta plantilla. No te olvides que estamos en la edición, aquí dice está editando esta plantilla. Bien, hacemos clic afuera. Ahora tenemos que ver si funciona, pero si tú te das cuenta, al hacer clic yo en una de las etiquetas, por ejemplo en química, no me muestra nada de lo que seteé. ¿Por qué? Porque yo ya apliqué aquí un template, ¿cierto? Tengo que restablecer eso. Simplemente si yo hago clic aquí en este template va a cargar todo lo que tenía. Entonces fíjate lo que ocurre, ha cargado todo lo que tenía y me muestra todo lo que tenga la etiqueta química. Solamente me muestra una captura web que está relacionada con esta etiqueta. Podemos verificar eso si yo voy a las capturas web, era la que estaba aquí. Si yo entro, efectivamente tiene la etiqueta de química. Voy a aplicar el template para las otras etiquetas. Si yo hago clic en medicina, hacemos clic aquí. En geometría también hacemos clic aquí. Y en física hacemos clic aquí. Entonces, por ejemplo, si yo en este libro ya de biología entro, le agrego la etiqueta de biología que no está, vamos a crearla, hacemos clic, ¿cierto?, en crear esto. No te olvides que hay que asignarle una categoría. Vamos a entrar directamente ahí a biología y le vamos a decir que la categoría es ciencias. Perfecto. Entonces ahora cuando yo voy a ciencias, esta biología, si yo hago clic en biología, me muestra entonces ese libro y todo el resto de cosas que pudiese tener relacionadas. Entonces si te das cuenta, está funcionando. Quizá le podrías cambiar el color a esto para que se vea un poquito más limpio ahí, encerrado, pero mostrándote todas las categorías. Esto funciona en ambas direcciones, es decir que si yo creo aquí una nueva entrada, estando dentro de biología, obviamente va a respetar la etiqueta de biología. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más de una entrada relacionada con una etiqueta? No debería por qué pasar nada distinto, ¿cierto? Por ejemplo, en avances de geometría, si decimos que tiene la etiqueta de medicina, biología y física, ya, solamente para el ejemplo, está vinculada con 3 etiquetas. Es decir, que si yo voy a biología, debería aparecer entonces avances en geometría. Perfecto. Si yo entro a medicina, también deberíamos tener avances en geometría y así. Entonces, si te das cuenta, simplemente de esa forma hemos creado este sistema, armado este sistema que te puede ayudar mucho para organizar tu información. Y ahora, para finalizar esta masterclass, el detalle más importante. ¿Qué ocurre si yo tengo una etiqueta pero no tiene ningún libro, ninguna evaluación, ninguna captura relacionada? Lo lógico es pensar que no se muestre aquí al lado, ¿ya? Es decir, que si yo voy acá a las bases de datos originales y creo una nueva etiqueta, por ejemplo, esta etiqueta se va a llamar canal de YouTube, ¿ok? Algo muy sencillo. Le vamos a decir que tiene una categoría que es YouTube, ¿ya? Muy sencillo. Bien, ¿qué pasa? Es que no tiene nada relacionado, es decir, que si yo vuelvo a mi página inicial, ¿cierto? No debería haber esta categoría ni esta etiqueta, pero ¿qué ocurre? Que si yo voy abajo, sí aparece. Es decir, que si yo hago clic en esta etiqueta, realmente me muestra los enlaces, ¿cierto? Pero no tenemos nada, entonces es lógico que no lo muestre. ¿Cómo resolví ese problema? Creé una pequeña fórmula. Vamos a las bases de datos originales. Bueno, creemos esta fórmula juntos. Hacemos clic en el más en la base de datos de etiquetas y creamos una fórmula. Le vamos a poner entonces, en esta se va a llamar suma de empty, ¿ok? Empty significa, ¿cierto?, vacío, sin contenido. Entonces vamos a escribir esta fórmula. Vamos a utilizar la fórmula del if. El if es una función que es un condicionante, ¿cierto? Dice si se cumple una condición, muestra un resultado, de lo contrario muestre otro. Vamos a ocupar si, además vamos a usar el empty, es decir, si está vacía cada una de las relaciones que tenemos en esta base de datos, haga algo, ¿ok? Entonces vamos por partes. Si está vacío libros para leer 2.0, entonces hacemos clic en libros para leer 2.0, cerramos nuevamente el paréntesis, usamos una coma y ahora le indicamos qué es lo que tiene que hacer si es que está vacío. Si es que está vacía esta propiedad, tiene que asignarle el valor 1. ¿Okay? ¿Y qué pasa si no está vacío? Usamos una coma y ahora definimos qué pasa si esto es falso o si no está vacío. Si no está vacío, que asigne el 0. Cerramos. Eso podría quedar ahí. Si te das cuenta, voy a cerrar aquí para que se entienda. Si te das cuenta, aquí muestra 1. ¿Por qué? Porque en libros está vacío, por lo tanto muestra 1. Aquí también está vacío, pero aquí no está vacío, así que muestra 0 y así. Pero vamos a seguir avanzando. Yo le voy a decir que esto además lo vuelva a sumar ya
con el resto de cosas. Entonces vamos a poner ahí más y repetimos lo mismo para las otras propiedades de relación. Entonces si, ¿cierto?, está vacía la propiedad en este caso que corresponde a capturas web, cerramos ese paréntesis. Si está vacío, quiero que me muestre 1, de lo contrario que muestre 0 y cerramos. Más, volvemos a ocupar el if. Si está vacío, vamos a decirle entonces la última relación, que es evaluaciones de la universidad. Si está vacío, evaluaciones de la universidad, perdón, quiero que me des el valor 1 y si no 0. Y eso lo cerramos. Y ahí tenemos lista esta fórmula. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a darle listo. Que si está todo vacío debería sumar 3. Si hay alguna cosa dentro, sea 1, 2 o 3, ya se escapa del 3. Es decir que si tenemos todas las entradas debería dar 0. Por ejemplo acá, si nosotros agregamos aquí cualquiera de estos, por ejemplo ahí lo vinculamos, esto se convierte en 0, ¿te das cuenta? Y por el contrario, esta nueva que he creado, que es la de YouTube, ya no tiene nada, está con el valor 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer finalmente? Vamos a ir atrás, crear un filtro. Ok, vamos a ampliar esto para que se entienda. Entramos aquí a las opciones, creamos un filtro y este filtro lo que va a hacer es que no me muestre las cosas que tienen, por ejemplo, un valor que es igual a 3. Entonces, vamos a entrar aquí a suma de empty. Quiero decirle que si la suma de empty es distinto al valor 3, que lo muestre. ¿Ok? Eso es lo que le estamos diciendo. Si la suma de empty es distinto a 3, que lo muestre. Perfecto. Y de esa forma ya tenemos ahí listo ese filtro. Vamos a ocultar el filtro. Ya simplemente hacemos clic aquí en filtrar. Vamos a dejar nuevamente en una columna. Y si te das cuenta ya no aparece YouTube porque esa etiqueta no tiene nada. Si yo, por ejemplo, a esto de los planetas le agrego la etiqueta de YouTube, automáticamente tiene una entrada, por lo tanto ya no tiene el valor de 3, sino que ya pasó a tener un valor de 2. Entonces si yo voy al final abajo, ya aparece entonces YouTube, hago clic ahí, me muestra que tengo, cierto, una relación y por lo tanto es lo que debería hacer. Finalmente aquí, quizás para corregir, sigue mostrando esa propiedad porque la hemos creado. Tendríamos que ir nuevamente aquí a la flecha del nuevo. Si te das cuenta, cuando ajustamos mucho la columna se pierde eso. Yo te aconsejo que para trabajar lo puedas estirar, no hay problema. Trabajas cómodamente, luego lo ajustamos. Vamos a editar esta plantilla para las últimas correcciones. Una es ocultar esta propiedad, la vamos a ocultar siempre y creo que también vamos a ocultar la de categoría, ¿ok? No me gusta mucho que se vea y acá yo lo voy a dejar de un color, de un fondo gris para que se vea un poquito destacado pero no se pierda la información. Perfecto, entonces ahora volvemos a ajustar acá y si yo entro a la propiedad de canal de YouTube, por ejemplo, ya no aparecen las propiedades. No ha respetado esto porque no he aplicado la plantilla nuevamente. Simplemente yo puedo borrar todo esto, no hay problema, borro, aplico nuevamente la plantilla se despliega con sus correcciones, es decir, su fondo más su fondo gris y aparecen los planetas porque no he hecho cambios en las relaciones. Así que esa es la masterclass del sistema de etiquetas. Espero que te haya gustado, que hayas seguido los pasos y por supuesto cuéntame en los comentarios cualquier duda que tengas para ayudarte siempre. Bueno, te doy las gracias si llegaste hasta el final de esta masterclass. Sé que son extensas, pero creo que a las personas les interesa esto de poder saber cómo crear todo este tipo de sistemas en Notion y de forma paso a paso. Como siempre, si no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo, compartir este video con quien tú creas que le puede servir y además te dejo invitado o invitada a mis redes sociales y a mi página web porque estoy subiendo material adicional. Así que nos vemos en un siguiente video.